Buenas tardes, estimado público, profesores, alumnos, directivos. La conferencia de hoy está referida a lo que son las unidades curriculares. Le va a estar hablando el doctor Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencias de la Educación y sociólogo, y actualmente presidente del Instituto Internacional Virtual para el Desarrollo del Currículum, la Gerencia Educativa y la Epistemología. Esto va a ser muy útil para todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente a los planificadores, a los que van iniciándose en la planificación educativa, a cualquier nivel. Bueno, comenzamos con la definición de unidad curricular. Las unidades curriculares son las organizaciones académicas docentes mínimas de ejecución final del plan curricular, constituida por la relación profesor-alumnos y donde se materializa el proceso de enseñanza-aprendizaje y donde se cumplen los objetivos educativos. A pesar de que es la última instancia, es una instancia estratégica para el desarrollo de la educación, donde esas unidades curriculares deben tener todo el apoyo del cuerpo directivo de las escuelas y del Ministerio de Educación. Ahí está el gráfico donde vemos el currículum o plan curricular o plan de formación de los estudiantes y las diferentes unidades curriculares que van a tener una clasificación, que es el objeto también de esta conferencia. Toda unidad curricular debe gerenciarse según estos pasos: planificación, organización, ejecución, control, evaluación y acreditación. Es una unidad curricular que yo llamaría una unidad compleja también, porque aquí en el encuentro de estudiantes y profesores no solamente va a haber la conducta para aprender, sino que se van colando o están presentes otras dimensiones como la dimensión psicológica y la dimensión social. Por eso la necesidad del aporte total que debe tener por parte de la escuela y del Ministerio de Educación. Yo quiero hacer aquí una aclaratoria. Si una actividad no está estructurada en el diseño curricular, es muy probable que se cumpla a medias o no se ejecute. Ejemplo, asistir a la biblioteca. Si esta actividad no forma parte de la estructura curricular, si no forma parte como unidad curricular, se convierte solo en un servicio que presta la escuela y que quizás muy pocos podrán aprovechar. Por eso es que cuando decimos unidad curricular es porque pertenece a la estructura del currículo. Cualquier actividad que queramos que los estudiantes cumplan tiene que convertirse en unidad curricular. El pase del currículum tradicional al currículum integral moderno ha generado una multiplicidad de unidades curriculares, que es el objeto también de esta conferencia. Aquí tenemos 5 aspectos de esa clasificación. En primer lugar, la clasificación según su finalidad, luego tenemos según su función en el currículum, luego según su naturaleza, luego según el nivel de exposición y finalmente la quinta según su nivel de obligatoriedad. Según su finalidad, vamos a ver en esta primera parte porque son las que más se conocerán. En primer lugar tenemos la materia o asignatura tradicional, cuyo objetivo es brindar información a los estudiantes. Y digo yo que es tradicional
porque, bueno, está el modelo de clases del maestro, de los profesores, donde los estudiantes toman los apuntes correspondientes, luego se lo aprenden por algún que otro medio y luego se presenta el examen, los laxos y el examen final según cada caso. Y ese sería un modelo tradicional. Eso sigue vigente, eso sigue practicándose. Pero como les digo, el currículum integral ha generado una variedad de unidades curriculares. Tenemos el seminario. El seminario viene de la idea de sembrar semillas, sembrar ideas en este caso, donde la unidad curricular se desempeña con dinámicas donde el estudiante, bajo la orientación o guía del profesor, va generando ideas, propuestas de alcance teórico. Mientras que el taller se refiere al aspecto práctico, de generar algún tipo de material, algún tipo de prototipo, inclusive hasta a nivel intelectual, ejecutar o elaborar un ensayo, porque ahí está, es manual práctico. Luego tenemos el laboratorio. Bueno, siempre ha existido, sobre todo en bachillerato, la idea de laboratorio, donde allí se ensayan experimentos, sobre todo la parte científica del currículo, fundamentalmente en las tres materias como son la física, la química y la biología. Luego tenemos la cátedra taller, ya eso es a nivel superior. La cátedra taller es donde el estudiante va a generar todo un proceso de investigación que lo va a conducir a la presentación del trabajo final de grado. Luego también a nivel superior tienes las prácticas profesionales, que son prácticas donde el estudiante se enfrenta a su lugar de trabajo propiamente, teniendo pues sus niveles de iniciación, donde él se va a ir adaptando a su profesión, intermedia, donde él va a ir pasando por las diferentes subespecialidades de la carrera, y luego la toma de decisiones o la pasantía, donde él ya tiene que tomar decisiones y acciones para resolver los problemas de su profesión. Claro, siempre orientado por un maestro, por un tutor, tanto de la universidad como de las empresas o las instituciones donde se está realizando esa práctica profesional. Luego vienen las prácticas comunitarias, que son servicios públicos que el estudiante realiza, son prácticas civiles, donde se favorece a las familias, a las instituciones, a las empresas, dinámicas de grupos, de exaltación de los valores, etc. Luego tiene las prácticas artísticas culturales, donde el estudiante genera su creatividad, su gusto por la estética, dibuja, pintura y en algunos casos puede realizar esculturas. Luego vienen las prácticas deportivas y físicas que son indispensables dentro de una concepción de educación integrada, porque todo esto en realidad forma parte del concepto de educación integral. Prácticas deportivas o físicas que favorecen el desarrollo corporal, ¿verdad? Las dinámicas entre los mismos alumnos, de convivencia grupal, etc. Y pueden haber propuestas de unidades curriculares mixtas o híbridas. Tú puedes hacer una combinación, por ejemplo, puedes hacer un seminario taller, puedes hacer una materia con taller,
dependiendo pues de cada caso ese tipo de combinación. La segunda parte de esto es lo que ya decía en la aclaratoria original, donde toda actividad que tú vayas a hacer en la escuela tiene que estar dentro de la estructura curricular, tiene que aparecer como unidad curricular. Bueno, por ejemplo, conferencias, congresos y afines como simposio, los museos, las bibliotecas, los clubes, las excursiones, los paseos, o en la parte, digamos, más estricto sobre todo, los bioterios donde se cuidan y crían los animales de laboratorio, los huertos se cultivan hortalizas y hierbas, los viveros donde se propagan y se venden las plantas, y los invernaderos que son estructuras físicas con regulación climática, con presencia de tierra, agua, para el cultivo. Esta segunda parte yo digo que debe convertirse en unidades curriculares, porque por ejemplo lo hemos visto, se incentiva al estudiante que vaya a la biblioteca, pero como no es una unidad curricular para ser evaluada, está a cargo del libre albedrío de los estudiantes, de la motivación del mismo estudiante, cuando es una actividad vital que todos vayan a la biblioteca. Y así con todas. Vas a hacer un paseo, pero el paseo se convierte en una actividad opcional, pero el paseo es vital para el desarrollo integral del estudiante. Y así para todas las actividades. Clasificación de las unidades curriculares según su función en el currículo. Hay unidades curriculares generales, básicas y específicas. Las generales porque son de cultura general e instrumental, que es válido para todos los estudiantes. Unidades curriculares que todo estudiante debe poseer. Y luego cuando te vas internalizando a una especialización, por ejemplo, los técnicos medios o en la universidad donde vas a desarrollar una disciplina, allí hay materias básicas que también pueden ser teóricas, instrumentales, metodológicas, básicas para que el estudiante, desde el punto de vista pedagógico, se vaya adaptando a esa complejidad que es la carrera hasta llegar a las unidades curriculares específicas propias de la profesión. Aquí, en esta clasificación, siempre habrá un principio pedagógico. Unos dicen, no, eso está de más, las unidades curriculares generales están de más, o las básicas, es mejor llegar de frente, pues, al estudiante. Eso no es así, porque una profesión, para aprenderla, necesita de la intervención pedagógica. Y hay principios pedagógicos de la educación activa, como por ejemplo, siempre desarrollar una unidad curricular de lo más simple a lo más complejo. Poco a poco se va introduciendo el alumno en el aprendizaje. Una clasificación según su naturaleza. Aquí tenemos una doble estructura. En los currículos siempre hay dos estructuras. La estructura de los ejes curriculares disciplinarios y la estructura según el área curricular que corresponda a la unidad curricular. De los ejes curriculares disciplinarios tiene que ver con el campo disciplinario. Por ejemplo, si estás en la educación superior, estás en sociología, pongamos como ejemplo de carrera universitaria, tienes los campos, sociología de la educación, sociología cultural, sociología urbana, sociología política,
Eso, eso le llamamos nosotros ejes curriculares, que también tiene que ver con la clasificación interna de la disciplina. Por ejemplo, vas a elaborar unidades curriculares sobre el origen de la carrera o de la disciplina, las diferentes unidades curriculares que abarcan las teorías de esa profesión, las metodologías de la investigación, las técnicas de investigación, eso corresponden a ejes, contenidos. Y en cambio las áreas tienen que ver con la concepción que se tiene que ver con la prosecución pedagógica de cada una de las disciplinas, de cada una de las unidades curriculares. Ahí tiene, por ejemplo, una clasificación convencional, que es la que más se usa, el área de las matemáticas, el lenguaje, la historia, la geografía, las materias sociales, las materias artísticas, las materias de higiene, etc. Ahora, fíjense ustedes que esta clasificación, como toda la que hemos señalado anteriormente, una unidad curricular puede pertenecer a diferentes clasificaciones que se pueden dar. Por ejemplo, en una universidad, para un estudiante que va a estudiar ciencias sociales, las matemáticas es una materia general. ¿Por qué? Porque él no va a estudiar matemáticas. En cambio, para un ingeniero o para un científico de las ciencias naturales o tecnológicas, matemática es una materia básica y por las prosecuciones que se van haciendo también son específicas, porque siempre van a haber cadenas de relaciones y prelaciones de cada una de las materias o unidades curriculares. Ahora, según el nivel de exposición. Y esto es importante conocerlo porque si el maestro, los alumnos no están conscientes de qué nivel se le va a dar a la materia, va a haber mucha confusión. Tenemos las materias sistemáticas, las materias cronológicas, las materias problemáticas y las mixtas, las combinaciones. La sistemática es que tú tomas, por ejemplo, el contenido de una disciplina y vas dando, digamos, cómo se va estructurando esa disciplina, origen, desarrollo de las diferentes áreas, los diferentes campos de acción. Eso es lo que se llama una exposición sistemática. Luego, las cronológicas, donde tú vas a exponer desde el origen el conocimiento y las prácticas que están directamente relacionadas con las disciplinas. Ejemplo, el eje de historia. Pero si vas a ver, por ejemplo, en biología, puedes estudiar la historia de un tema en particular, por ejemplo, de la evolución, cómo se han establecido las teorías de la evolución desde el principio. Pongamos Lamarck o Darwin, que comenzaron en el siglo XIX con las teorías de la evolución. Y las problemáticas. ¿Qué son las problemáticas? Tú tomas un problema de la profesión y las vas estudiando a profundidad. Por ejemplo, puedes tomar el problema de la inmigración. Es un problema y entonces ahí se va dirimiendo, discutiendo, sacando conclusiones, investigando aquí, evaluando allá. El problema pues de la inmigración. También puede ser el de la delincuencia en el campo de las ciencias sociales o el problema del bajo rendimiento estudiantil, que tú hagas una unidad curricular solo para discutir esas problemáticas de cada una de las disciplinas. Y tienes pues las mixtas, una combinación de ellas para ahorrar tiempo, para que el estudiante aprecie mejor un tema con el otro tema y así por el estilo. Según su nivel de obligatoriedad. Hay materias obligatorias que todos los alumnos deben ver, pero también de un tiempo para acá, yo diría que desde los años 80 del siglo pasado, para flexibilizar el plan curricular, se ofrece una lista de materias
o de unidades curriculares para que el estudiante, según su vocación o su interés, las seleccione. Claro, ya tiene que tomar una cantidad de esas electivas en términos de unidades créditos o de cantidad de horas que debe cubrir. Y luego tienes las libres, donde la unidad educativa correspondiente, una facultad, una escuela, un bachillerato, habrá una unidad curricular en vacaciones para que aquellos que estén interesados en estudiar esas temáticas las seleccionen, pero no está ubicada pues como unidad curricular estructurada. Pero lo puedes hacer por la dinámica misma de la escuela. El problema de, digamos, de la clasificación de las unidades curriculares está vinculado a cómo se relacionan esas unidades curriculares. La prosecución, digamos, vertical de un eje de materias o de unidades curriculares presentan o no una vinculación vertical o una vinculación transversal. Esa es una temática que podemos abarcar pues en otras oportunidades. Con esto damos por concluido pues esta exposición sobre las unidades curriculares. Quiero decir que estamos a tus órdenes, directivo, profesor, maestro, maestra, porque ofrecemos cursos tanto en el diseño y evaluación curricular, en la gerencia educativa y en la epistemología aplicada para la investigación científica. Esto lo damos por la vía online o en forma presencial aquí en Madrid, España. Te ponemos a disposición mi canal de YouTube, que es @Evaristo Méndez 3735. Así que muchas gracias y hasta la próxima.